La historia de Judas es una conferencia que dio Neville Goddard en 1959. Yo tengo un libro que me le pillé en Amazon que dice Caminando hacia la verdad, conferencias de Neville Goddard. Y hay como unos 4 libros o así que recogen las conferencias que dio Neville Goddard en su día, que no eran libros propiamente escritos por Neville, como por ejemplo El poder de la conciencia o La búsqueda, Imaginación despierta, sino que se recogieron sus conferencias en libros, ¿no? Bueno, pues esta es una de ellas, la historia de Judas. La conferencia fue dada el 4 del 12 de 1959. Aquí te decimos que creemos que puedes ser lo que quieras ser en este mundo y que es mi propósito decírtelo. Si tengo momentos en mi vida en que me arrepiento, no en el sentido de un cambio de opinión como en la palabra arrepentirse, aún así debo decírtelo. Puedo tener momentos de arrepentimiento por haber hecho un mal uso de este poder para algún propósito. Sin embargo, es mejor equivocarse que no usarlo. ¿Cuántas veces uno se siente preocupado por el mal uso de este principio? Aún así, es mejor usarlo que enterrarlo, porque incluso del mal uso aprendemos, aunque dolorosamente. En la historia de los talentos, solo el que no lo usó fue condenado. Vivimos en un mundo que es como una obra de teatro, y algunos parecen estar desde su nacimiento en un papel difícil. Aún así, tú le dices que Dios es amor infinito, pero Él es el dramaturgo y el director de reparto, porque esto es una obra de teatro. Como dice Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simples actores. Tenemos nuestras entradas y nuestras salidas, y un hombre en su tiempo actúa muchos papeles. Pero ese tiempo, entre comillas, no son 70 años, es el tiempo que tarda ese individuo en despertar, el actor perfecto, o Dios. Así que yo interpreto todos los papeles, pero interpretar todos los papeles no significa que interprete a todos los hombres o mujeres del mundo. Hay miles de millones de actores, pero solo un número limitado de papeles, y tú y yo debemos interpretar todos los papeles. La figura central, la estrella, es Cristo. Toda la obra trata sobre Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay muchas partes que lo revelan. Vale, aquí una pausa. En este momento no lo dice. ¿Quién se refiere con Cristo? Aunque también se puede referir literalmente a Cristo, pero en otros escritos de Neville, o metafísicamente hablando, también lo dice así Connie Méndez, el Cristo se refiere a nuestro yo superior, como nuestra mejor versión de nosotros mismos ya en otro plano, porque ya ha ascendido, ya ha pasado todas las pruebas y ha evolucionado espiritualmente. Entonces ese sería como nuestro Cristo, ¿vale? Sigo leyendo. Una cosa. Cuando dice que la figura central, la estrella, es Cristo, de la obra, ¿no? Pues ahí, pues eso nos está diciendo que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia, se está refiriendo a eso. Vale, hay 12 personajes principales, los 12 discípulos, los 24 ancianos, el sumo sacerdote Caifás y su oponente político, Pilato. Estos se encuentran en todos los tiempos y en todas las épocas. El propósito de la obra es despertar en nosotros al actor, Dios. Estos personajes de la Biblia no son personas, nunca caminaron en la tierra como personas. Nosotros interpretamos a todos los personajes, pero no viven más de lo que vivió Hamlet. Cuando Laurence Olivier interpreta a Hamlet, Hamlet no puede hacer nada más que lo que hace Oliver, y posteriormente, si Oliver lo desea, puede interpretar a otro personaje. Los personajes son los estados eternos del alma, pero debemos aprender a distinguir
al ser de los personajes que está interpretando. Los personajes son reales en la eternidad y asumidos el personaje, perdón, los personajes son reales en la eternidad y asumidos el personaje y lo actuamos en esta esfera. Decir que todo en este mundo es una obra perturbada, pero quiero que lo creas. Esta noche quiero discutir el más difícil de todos los personajes. Si te lo pidieran, te negarías a interpretar ese papel, pero es el más importante, porque hasta que no se actúe, Cristo no puede despertar dentro de ti. Es el personaje de Judas. La gente dice que es el traidor, pero para poder traicionar, primero debo tener el secreto, de modo que te entrego en manos de tus enemigos. Te revelo, porque eso es lo que significa traicionar, revelar. Solo el que conoce a Dios puede revelar a Dios. Judas fue el único que no dejó a Jesús en el huerto. Los demás lo dejaron, pero Judas se quedó para revelarlo o traicionarlo. Y después Judas se suicida, pero se nos dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Entonces, ¿quién es Judas? Hasta que no se actúe ese personaje, Cristo no se despierta en la mente del individuo. Él revela a Dios. Luego se arrepiente al ver que aquellos a los que revelaba al Señor lo escupían, lo insultaban y lo condenaban. No significa sobre un hombre, es un símbolo. Pero te digo que llegará el momento en que no te arrepentirás, aunque te preocupes por las consecuencias de tu acto. La palabra solo se traduce 6 veces en esta forma. Pablo escribió una agria carta a los Corintios y dijo, no me arrepiento ni cambio mi actitud hacia ustedes. Y en otra ocasión, cuando Jesús es nombrado miembro del orden de Melquisedec, dice, no me arrepiento. Pero en este caso, cuando Judas revela al Señor al mundo, se arrepiente porque ve lo que hicieron con el conocimiento. No es algo hecho a un hombre, porque Cristo es invisible, porque Él es el Señor y el Señor es Espíritu, y el Espíritu no tiene forma. Le dices al mundo quién es Él, la realidad invisible del hombre. Y luego, cuando ves que le escupen a la cara, en sentido figurado, te preocupas por las consecuencias de tu traición a la identidad de Dios. Judas no es un hombre, así como Cristo no es un hombre. Cristo es la realidad invisible y todos los demás son estados. Y nosotros nos movemos hacia los estados. Pero cuando eres elegido para el papel de Judas, estás al final de la obra y la obra ha terminado. Traicionas la identidad del poder creativo del universo y luego te suicidas, entre comillas, te cuelgas de un árbol. Al traicionarle se convierte en el mismo ser que traiciona. Vale, hasta ahora se nos está haciendo entender que los personajes de la Biblia, para Neville, son estados por los que todos podemos pasar, como vernos reflejados en esos personajes. No los entiende como personajes en sí que existieron, aunque esto pueda ser así o no pueda ser así, de momento hasta aquí es lo que estamos leyendo. Y también hasta ahora lo que se nos está diciendo es que Judas sabía con certeza quién era Cristo. Más adelante vamos a seguir viendo esto de que había varios apóstoles y no había ninguno que, por así decirlo, pudiera poner la mano en el fuego diciendo, este es el Hijo de Dios, este es Jesús, sino que había algunos que dudaban, pero Judas, que fue el que le traicionó, pero tenía el conocimiento exacto. Eso es lo que se nos está diciendo cuando Neville Goddard dice, cuando habla del arrepentimiento, porque ve lo que hicieron con el conocimiento. Se usó mal, pero se usó. Y al usarse, esta verdad salió a la luz. Ahora, Judas viene de la forma que la palabra Judá significa la mano. Es el primer símbolo en el nombre de Dios o símbolo hebreo Yod.
la mano de la adoración, la mano del Creador. El segundo nombre de Judas es Iscariote. Is significa hombre, cariot significa poner madera o el carpintero. Entonces Judas traicionó al Señor porque nadie lo conocía, pero Judas les dijo, al que yo bese, ese es. Sin embargo, Jesús les había dicho, 3 años he estado con ustedes y no me conocen. Los demás huyeron cuando él fue arrestado, pero el que lo conocía lo besó y dijo, no lo dejen ir. Y esa es tu imaginación, porque ese es Cristo, no hay otro. Cristo en el hombre es la maravillosa imaginación humana y con Cristo todas las cosas son posibles. Entonces, puedes tomar esta revelación y salir y ser lo que quieras ser. Si usando este poder salgo y me aprovecho de otro, significa mi mal uso de lo que acabo de escuchar. Pero el que te lo cuenta y luego ve lo que haces con ello, a menudo se arrepiente. Así que la historia te dice que lo escupieron, no a un hombre, porque ¿quién puede escupir a la imaginación sin saber que no hay otro? Todos somos uno. Esto es escupir a Cristo o azotarlo. No es su cuerpo, porque Él es invisible, pues mi Padre es espíritu y el espíritu es invisible. Así que lo más difícil de interpretar es Judas, o el traidor, y si el dramaturgo estuviera eligiendo actores, nadie se ofrecería voluntariamente a interpretarlo, pero alguien tiene que salir y traicionar, entre comillas, a Dios, diciendo su identidad, y en la medida en que puedas hacerlo, lo probarás con el comportamiento de aquellos a quienes se lo digas. Porque todos los personajes de la Biblia son verdaderos como estados y viven para siempre. Dios envía a sus hijos a través de estos personajes, como actores, para que al final de los tiempos despierte a estos actores como Él mismo. Eres infinitamente más grande que cualquier personaje de la Biblia, porque son estados, pero hay uno que no es un estado, ese es Cristo, y éste está despertando en ti. Cristo es Dios, y está despertando en todos los seres del mundo. Él ha preparado una obra de teatro para despertar a cada niño nacido de mujer, y crear como su Padre tiene que pasar por todas las experiencias, todas están escritas en la Biblia. Así que están los 12, los 24, siempre está el poder político y el poder religioso, los sabios, llamados saduceos, y aquellos que se ajustan a lo que piensan que los hará importantes en los ojos de los hombres, los fariseos. Luego están los que tienen talentos mecánicos, podría tomar de las inspiradas obras de un Shakespeare o un Blake y escribir muchos libros, pero no podrían escribir un pensamiento que sea original. Estos son los escribas. Y también está la multitud, que aclama al héroe hoy y lo apedrea al siguiente. Entonces, los 11 no pudieron suicidarse, o en otras palabras, dejar de lado todo lo que habían escuchado sobre la causalidad. Es decir, todo lo que antes pensaban que debían dejar de lado y vivir y morir solo para el Cristo. Y así se lee la declaración de Pablo de que él viene a enseñar solo una cosa, y la obtuvo por revelación. Es cierto, viene por una visión, pero entonces los saduceos se reirán de ti. Tenemos esto ahora entre nosotros. Cuando ellos hablan sobre la evolución y el mundo lo ha aceptado, sin embargo me dicen que Dios creó todas las cosas y las llamó buenas y maravillosas. Todos fueron distintos actos de creación. No tengo nada que ver con nada inferior al ser humano, pero todo lo inferior al ser humano solo da testimonio de lo que yo soy, en mayúscula yo soy. No evolucioné a través de todos los animales. Eso es cierto solo en lo que se refiere a los asuntos humanos.